Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana, así que le invito a que abra ahí en Hechos capítulo 22, versículo 22, donde estaremos leyendo este día del Señor. Hechos capítulo 22, verso 22 en adelante. Desde ya, hermanos, les digo que si tengo tos, porque estoy un poco resfriado, así que para que sepan mis hermanos. Hechos capítulo 22, verso 22 en adelante, nos dice la palabra del Señor. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron: quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué la gente gritaba contra él de aquella manera. Cuando lo estiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba ahí: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto, el centurión fue al comandante y le avisó: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadenas. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, vivimos en un mundo caído, lo cual significa que en este mundo vamos a experimentar injusticias y vamos a ver muchas injusticias. Seguramente usted en su propia experiencia de vida ya lo ha experimentado, o ya lo ha vivido, o ya lo ha visto, cómo las injusticias abundan en este mundo, y eso es porque vivimos en un mundo de pecado, un mundo caído, un mundo que ha sido afectado por eso, y por tanto los juicios que se hagan no siempre van a ser juicios correctos. A veces vamos a ver por ahí un poco de justicia, sí, pero en muchas ocasiones no vamos a ver nada de esa justicia. Y los cristianos en los primeros siglos tuvieron que experimentar parte de eso, experimentar la injusticia, experimentar la acusación, experimentar el prejuicio, experimentar muchas cosas, porque ellos, siendo cristianos, querían honrar al Señor. Sin embargo, la cultura en la cual crecieron, en el mundo greco-romano, se les acusó de ciertas cosas sin ningún fundamento. Y por eso hubo cristianos que tuvieron que salir a la defensa para decir: esas acusaciones que dicen de nosotros, que somos caníbales, que somos ateos, que somos gente rara, en verdad no tiene ningún fundamento. Y tuvieron que explicarlo. Uno de ellos fue Justino Mártir, un cristiano que se conocía como un filósofo cristiano y que escribió varias defensas a favor del cristianismo, explicando por qué esas acusaciones no tienen ningún fundamento. Él, por ejemplo, dijo en su primera apología, o sea, su primer libro, en donde defiende la fe cristiana, él dijo: si alguien puede acusarnos de algún delito, que sea castigado como culpable, pero si no puede probar nada, es injusto odiarnos solo por el nombre. ¿Ya? Porque los cristianos se les acusaba solo por el hecho de ser cristianos, ya estaban acusados y condenados en medio de este contexto. Él, por supuesto, fue uno también de los que recibió parte de esa injusticia, de tal manera que cuando él presentó esta defensa del cristianismo y fue llevado por el emperador de ahí, Marco Aurelio, en ese tiempo, cierto, que veía en este Justino Mártir un peligro, entonces fue llevado a juicio junto con otros amigos, y se dice que él respondió con total tranquilidad todas las acusaciones que hacían contra la fe cristiana y también sobre él, y pudo responderlas sin ningún problema, porque él sabía que las mentiras que se habían levantado contra el cristianismo no tenían ninguna base. Esto lo convirtió ciertamente en un mártir, y por eso se le llama Justino Mártir, porque él, junto a sus hermanos de ese tiempo que defendían la fe cristiana, fueron decapitados. Y esto, sin duda, mostró que en este mundo, como les decía al principio, no siempre hay justicia. No siempre hay justicia. Sin embargo, Dios actúa y se mueve en medio de un mundo que está lleno, repleto de injusticias. Y Dios obra en medio de este mundo. Y eso es lo que queremos ver a través de estos pasajes, cómo Dios
actúa en medio de esa injusticia. Vamos a ver entonces, hermanos, lo que acontece y sucede con Pablo, ya que estamos viendo en esta serie del libro de los Hechos, hemos estado viendo los viajes misioneros, ya terminamos los viajes misioneros, ahora nos encontramos con que Pablo, cierto, es acusado, y vimos la semana pasada todo el gran discurso el cual Pablo dio, el testimonio que Pablo dio acerca de lo que Dios había hecho en su vida y en su obra, y cómo eso era para testimonio de las personas que estaban escuchando en ese momento. Pero vamos a ver cuál es la reacción de estas personas frente al testimonio, frente al mensaje, frente a las cosas que el apóstol Pablo había estado anunciando. Entonces observemos, mis hermanos, primero los versos 22 y 23, donde vemos hasta dónde la multitud quiere escuchar a Pablo. Vemos, cierto, en el verso 22 y 23, que Pablo ha explicado con detalle acerca de esta conversión, con detalle acerca de cómo él llegó al Evangelio, cómo el Señor lo salvó, cómo apareció esa luz, ¿cierto? Y lo guió en torno al camino y a ser un servidor de la iglesia después que había sido un perseguidor de la iglesia. Y el verso 22 vemos que la reacción es esta: la multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron. O sea, hasta aquí nomás te escuchamos, Pablo, porque ya no queremos escucharte más. El enojo de los judíos tenía que ver con que Pablo, para ellos, era un blasfemo. Porque Pablo había terminado diciendo que él había sido llamado por Dios para ir a los gentiles. Y dentro de la mentalidad judía, ¿cierto?, no lograban comprender por qué los gentiles tenían que escuchar el mensaje del Evangelio. Para ellos no tenía ningún sentido, aunque Pablo ya lo había dicho en varias ocasiones, y Dios había usado a cristianos en varias ocasiones para que predicara el mensaje del Evangelio. Pero, ¿qué quieren hacer estas personas? Quieren matarlo. Algo no nuevo, por supuesto, cuando se ofenden los judíos, cuando se ofenden contra la verdad del Señor, ellos intentan matarlo. Fíjense conmigo lo que había pasado en Hechos capítulo 7, versículo 54 de este mismo libro, donde tenemos el caso de Esteban. Esteban, siendo una persona judía, un excelente hermano, que había vivido de forma muy piadosa, sin embargo, cuando él predica el Evangelio, ¿cuál es la reacción de los judíos? Hechos 7, 54. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, se lanzaron a unas contra él, echándole fuera de la ciudad. Comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, la reacción de ira que ellos tuvieron fue matarlo. Y este mismo deseo es el cual tenían ahora contra Pablo las personas que estaban escuchándolo. Esto no solo pasó, por supuesto, con Esteban. Lo encontramos en varias ocasiones en el libro de Hechos. Otro ejemplo está en Hechos 12, versículo 1, donde vemos al rey Herodes persiguiendo a los cristianos. Hechos 12:1, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto le agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, y así nos sigue contando lo que acontece. Entonces había un recelo contra la fe cristiana y contra aquellos que predicaban el mensaje del Evangelio. Así que esta no es la primera vez que se aborrece el mensaje del Evangelio, sino que ya había acontecido en otras ocasiones. Aún hoy en día, este mensaje sencillo que nosotros, mis hermanos, predicamos, sigue siendo un mensaje escandaloso, sigue siendo un mensaje molesto, sigue siendo un mensaje que confronta, sigue siendo un mensaje que a las personas las lleva a odiar el mensaje del Evangelio, porque les dice que son pecadores, les dice que no han obedecido a Dios, les dice que no conocen realmente al Señor. Y eso sucederá siempre. Lo podemos decir de forma dura, lo podemos decir de forma educada, pero el mensaje siempre va a molestar, porque ese es el mensaje del Evangelio. Las multitudes generalmente no escuchan el mensaje del Evangelio.
El mensaje del Evangelio ha ido pasando de forma sencilla, con personas sencillas, a través de pocas personas, se ha ido extendiendo el mensaje del Evangelio. Cuando el Señor ha querido que las multitudes crean, Él ha hecho lo que le llamamos popularmente avivamiento. Él ha despertado a las multitudes. Él ha convertido a muchas personas a través de la predicación del Evangelio. Pero generalmente, ¿cuál ha sido la reacción de las personas al mensaje del Evangelio? Rechazo, burla, ira, persecución. Y eso, mi hermano, es un indicador de lo que significa ser un verdadero discípulo del Señor. Ser un discípulo del Señor incluye ese rechazo de su familia, de sus amigos, de sus conocidos, de todos. Siempre va a haber un cierto rechazo al mensaje del Evangelio. ¿Cómo tú, mi hermano, vas a reaccionar? ¿Cómo vas a vivir ese rechazo al mensaje del Evangelio? ¿Cómo va a ser tu actitud como Pablo, que vemos que aquí lo expresa tranquilamente frente a la dificultad? ¿O vas a actuar de forma igual que el mundo, reaccionando frente al ataque del mensaje del Evangelio? Y el verso 23, fíjense lo que nos dice, que expresan su ira, vociferando, echando sus mantos y tirando polvo al aire, ¿cierto? O sea, están tirando sus mantos, están tirando polvo, y eso eran símbolos que para los judíos eran bien conocidos. El arrojar el manto era muy probablemente cuando ellos, ¿cierto?, escuchaban una blasfemia y rompían su ropa y sacaban un pedazo y lo lanzaban. Algunos dicen, estudiosos, que en verdad simplemente era que no tenían nada más que tirarle a Pablo, así que le tiraban la ropa, si podía que le llegara un poquito a este Pablo, que lo consideraban un blasfemo. O la señal de tirar tierra, ¿cierto? Tierra al aire era también una señal de rechazo a Pablo. O también puede ser, también igual como dicen algunos, que tomaban tierra, ¿cierto? Y le tiraban tierra. No sé si alguna vez le han tirado tierra, especialmente si le llega a los ojos, no es muy agradable, ¿cierto? Pero eso es lo que querían contra Pablo, no tenían nada más que tirarle, entonces estaban enfurecidos. La ira que ellos tenían contra Pablo era una ira profunda contra lo que él estaba enseñando. Querían verlo lo más rápido posible muerto. Y eso de la ira, por supuesto, provoca la intención que leímos en el libro de los Hechos con Esteban, con los apóstoles, que lleva a la intención de matar a una persona. Cuando la ira está descontrolada, no piensa, sino que simplemente actúa en contra de esa persona. Como por ejemplo el caso de Caín y Abel, cuando nos dice Génesis 4:5, nos dice que, pero no miró con agrado Caín y su ofrenda, y Caín se enojó mucho y su semblante se desmutó. Y eso finalmente, esa ira, lo llevó a asesinar a su propio hermano. O sea, eso es lo que provoca la ira en el corazón. O cuando pasó que Herodes, cuando le engañaron porque no le dijeron dónde iban a hacer a Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? Mateo 2:16 dice que al verse burlado se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y a todos sus alrededores. ¿Por qué? Porque estaba dominado, poseído por el enojo y la ira y simplemente quería asesinar a todos. Y eso es lo que pasa con un corazón lleno de ira. Eso es lo que sucede cuando la ira domina el corazón humano. Es que se descontrola y está dispuesto a hacer cualquier mal contra las personas. Ahora los cristianos han tenido que experimentar eso, el ataque y la persecución de forma irracional contra los cristianos, atacándolos, yendo contra ellos, oponiéndose al mensaje del Evangelio, ese carácter anticristiano que ha tenido esta cultura y que a través de los siglos muchas culturas han tenido contra la fe cristiana. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, un movimiento que tuvo un carácter casi fundacionalmente anticristiano, podemos ver que hubo mucha persecución. Muchos cristianos fueron asesinados en esa ocasión solo por ser cristianos, solo por confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, fueron asesinados. Uno de los casos más conocidos en los que se conoce la masacre de septiembre de 1792, donde más de 200 líderes cristianos fueron asesinados de forma irracional. Los persiguieron, los buscaron en su casa y mataron a cada uno de ellos para que supuestamente el cristianismo desapareciera de Francia. Esa era la actitud que tenía la Revolución Francesa. Mi hermano, ese es el odio que el mundo tiene contra la fe cristiana. Y Pablo lo sabía. Pablo lo vivía. Pablo lo palpaba. La pregunta es si tú, mi hermano, estás dispuesto a sufrir también ese tipo de injusticia. Si estás dispuesto a sufrir ese tipo de prejuicio que el mundo tiene contra ti como cristiano.
O incluso si tú estás dispuesto a que a veces algunos hermanos mismos cometan injusticia contra ti, ¿cómo va a reaccionar frente a eso? ¿Cómo va a actuar frente a esa injusticia que te enfrentes? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo deberíamos actuar frente a eso? Y eso es lo que Pablo nos muestra aquí. Y lo que vamos a ver cómo Pablo entonces va a responder frente a eso. Va a responder con sabiduría, con inteligencia, frente a la persecución que se está enfrentando. Entonces, viendo los versículos 24 y 25, vamos a ver cómo Pablo entonces es llevado a ser azotado, encarcelado injustamente. Él va a experimentar esta injusticia contra él. Veamos entonces versículos 24 y 25, donde entonces al ver que Pablo, supuestamente, según las personas que estaban ahí, había provocado disturbios públicos, y esto llevaba a los romanos a sospechar de una rebelión. ¿Se acuerdan que le habían confundido con un egipcio? Él pensaba que era un egipcio revolucionario, que él era una especie de líder de la rebelión, ¿cierto? De un estallido social, si uno lo quiere poner así. Él era el que la estaba guiando para que todos se rebelaran contra el imperio. Y al imperio romano lo que menos le gustaba era exactamente esas personas. Personas que provocaban y que llevaban a la rebelión. Entonces, como para ellos era un riesgo, tomaron al apóstol Pablo, lo llevaron al cuartel y en ese cuartel lo iban a azotar. Ahora, el azote, mis hermanos, era diferente para el tipo de persona. Había un azote para esclavos, un azote para no ciudadanos y un azote para ciudadanos romanos. Eran distintas categorías. Los esclavos en el mundo antiguo no valían nada, así que daba lo mismo si se le cometía injusticia, se le cortaba la cabeza, se le sacaba los dientes. No importaba porque eran esclavos, eran cosas, eran nada. Los no ciudadanos, de igual manera, eran personas que no importaban, que cualquiera podría matar, asesinar y nadie iba a decir nada, porque no había ley para ello. Ellos no eran personas desde la visión romana. Ahora, para nosotros, ¿cierto?, que hemos sido influenciados por el cristianismo ya y que somos cristianos, decimos eso es totalmente injusto. Es horrible pensar que una persona pudiera ser asesinada y nadie dijera nada. Sin embargo, esa era la visión romana. Y debemos decir que lamentablemente es la visión que poco a poco está volviendo al mundo. Entre las personas que abortan, entre la aprobación de eutanasia, entre la visión de ver la dignidad de las personas como algo subjetivo, cuando sabemos que Dios ha establecido que cada persona es valiosa. ¿Por qué? Porque ha sido creada a imagen y semejanza del Señor. Y por eso los cristianos deberíamos ser quienes más valoramos a las personas, sean creyentes o no, porque todas ellas han sido creadas a imagen y semejanza. Y por eso el mensaje del Evangelio en el siglo I fue una revolución total en todos los sentidos posibles. Cuando Pablo escribió en Gálatas 3:28, él decía cosas que para nosotros son normales, hermanos. Pero cuando tú estás en el pensamiento del primer siglo, era totalmente revolucionario. Gálatas 3:28 decía, no hay judío ni griego. Ya ahí rompía una muralla, judío y griego. Para ellos, los judíos, los gentiles eran gente pagana que debería morir. Para otros, los judíos eran muy odiosos, por muchos que desaparecieran, decían. Dice, no hay esclavo ni libre. O sea, los pone a los dos iguales. Para la mente romana, eso no era posible. ¿Cómo no hay esclavo ni libre? Tiene que haber esclavo y tiene que haber libre. Es obvio, decían. Pero decían, no, en el Evangelio no hay esclavo ni libre. También cuando decían, no hay hombre ni mujer. Las mujeres no valían nada, eran simplemente un objeto para las personas del mundo antiguo. Pero Pablo decía, porque todos son uno en Cristo Jesús. Lo que Pablo explicaba es que en el Evangelio todos somos iguales. No hay un estatus en base a la profesión, en base al dinero, no importa eso. Lo que importa es que en Cristo Jesús todos somos uno. Y hermanos, eso era algo muy contrario a la época, muy contrario a los romanos. La fe cristiana estaba diciendo que se opone a toda injusticia de los hombres. Toda la justicia de forma sistemática que había en el Imperio Romano, cuando el cristianismo era predicado, estaba atacando directamente a eso. Y por eso a los cristianos se les consideraba que eran rebeldes contra el imperio. ¿Por qué?
porque ellos eran ciudadanos cristianos que estaban dispuestos a respetar a todas las personas y no a poner ciertos grados, sino a respetar a todas las personas. Como les decía, fue una gran revolución y aún hoy hay cristianos que buscan oponerse a todo tipo de injusticias en otros países de manera pacífica y sabias para ayudar a quienes sufren injusticia. Lamentablemente el mundo, como les decía al principio, está caído y aún hay muchas personas experimentando todo tipo de injusticia, incluyendo a los cristianos, los cuales el año 2024 y 2025 en el país de Irán fueron las personas más perseguidas por el Islam. Y no sabemos hacia dónde se dirija eso también en Europa y luego en Latinoamérica, tal vez. Experimentaron persecución, cárcel y muchos de ellos incluso se les dio 293 años de prisión. O sea, es un chiste, ¿cierto? Porque está diciendo que van a morir en la cárcel. No van a salir de las cárceles. Y los cristianos experimentan, ahora desde otros grupos, experimentan la persecución, la injusticia y están sufriendo por causa del Evangelio. ¿Es esto algo justo? Claro que no, no lo es. Pero como cristianos debemos saber, así como el apóstol Pablo sabía, que iba a sufrir la injusticia. Y luego vemos en el verso 25 que Pablo estaba a punto de ser azotado. Dice que estira las correas, ¿cierto? Usted se puede imaginar que le estiran, puede ser hacia adelante o puede ser hacia el lado. Lo estaban estirando para torturarlo, porque consideraban que Pablo era cualquier persona, o un esclavo, o un no ciudadano, por tanto no importaba quién era, hay que azotarlo. Eso es lo que pensaban. Sin embargo, Pablo hace la pregunta de rigor, ¿cierto? La pregunta de forma respetuosa, como lo hace Pablo. ¿Es lícito que azoten a un ciudadano romano? Ahora, si usted se pone en el contexto del Imperio Romano, como les decía, los esclavos no tenían derechos, tampoco los no ciudadanos, pero el romano era diferente. Un ciudadano romano, tenía ciertos derechos. Y él, como ciudadano romano, no podía simplemente dejar que lo azotaran, porque había leyes, había una ley que prohibía los castigos corporales a ciudadanos romanos sin apelación. Había otra ley que prohibía explícitamente azotar o ejecutar a un ciudadano romano sin juicio. O sea, solo con amenazarlo podía la otra persona que lo amenazó a un ciudadano romano ser juzgado. Y el derecho fundamental romano incluía juicio formal, presunción de inocencia, prohibición de tortura y apelación a una autoridad superior. O sea, todo ciudadano tenía esos derechos. Entonces, cuando Pablo hace esa pregunta, las personas que están ahí saben que están a punto de cometer una gran injusticia. Y ellos podían ser incluso acusados y juzgados y ejecutados. Entonces, vemos que Pablo va a usar esto de forma sabia. Y Pablo, como en muchas ocasiones en los viajes, usa las cosas o los recursos que tiene a sus manos de forma sabia. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. O sea, hermano, usted y yo vamos a sufrir. No hay cambio en eso. Sin embargo, no significa que tengamos que simplemente entregarnos en cualquier contexto que sea a la injusticia. Si es que tenemos herramientas para combatir esa injusticia, debemos combatirla. Debemos luchar. Y Pablo aquí, de forma muy sabia y astuta, pregunta esto. ¿Es lícito que ustedes me azoten sin un juicio formal? No. Y él sabía eso. Pablo era una persona formada y sabía eso. Entonces, mis hermanos, cuando nos vemos enfrentados a una circunstancia de injusticia, hay que apelar, hay que pensar, hay que orar y apelar a los recursos, a las herramientas que nosotros tengamos para oponernos a esa injusticia. Por ejemplo, si usted es parte de un trabajo, y a hermanos de aquí le ha pasado, ¿cierto? Es parte de un trabajo en donde en ese trabajo te hostigan, te molestan, quizás se burlan porque eres cristiano. Hay herramientas que un cristiano pudiera usar. Como lo más obvio, si es que tiene jefe, ¿cierto? Dirigirse al jefe y conversar la situación. Y poder aclarar la situación. Y entonces está usando las herramientas que tiene a su mano para poder enfrentar esa injusticia.
No es que simplemente dice, ya me entrego a la injusticia, total soy cristiano y la Biblia dice que hay que sufrir. Sí, vas a sufrir, hermano. No te preocupes. Pero puedes evitar eso usando las herramientas que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos llamó a ser astutos. Nos llamó a ser sencillos como paloma. Nos llamó a ser inteligentes y pensar en esa situación y actuar como el apóstol Pablo lo hace aquí, usando las herramientas para combatir la injusticia. Mi hermano, la injusticia va a llegar de todas maneras, pero tienes la posibilidad de usar las cosas que Dios ha dejado para combatir la injusticia. Muchos cristianos a través de los siglos han luchado contra cosas que todos daban por sentado como es así nomás y no podemos hacer nada. Pero empezaron a orar, algunos de ellos quizás con vocación política empezaron a involucrarse y finalmente lograron cambiar algo que iba contra lo que vemos en la Escritura. Quizás el caso más famoso es el de William Wilberforce, que fue un cristiano que fue llamado con vocación política, se involucró en el Parlamento inglés y finalmente logró que se aboliera la esclavitud. Fue la base para después que se aboliera la esclavitud en muchos otros lugares. Él no se quedó de manos cruzadas y dijo, bueno, así es la vida, así es injusto el sistema, está el mundo caído. Sí, eso es todo, todos estamos de acuerdo en eso y ciertamente vivimos en un mundo así, pero no significa, mis hermanos, que simplemente dejamos las cosas así, sino que sí podemos luchar contra la injusticia. Dios nos ha dado herramientas para luchar contra esa injusticia. Pablo lo hace acá y nos deja un modelo para que nosotros sepamos también cómo actuar. Y eso significa, mis hermanos, que Dios está actuando en medio de esa situación. Porque a veces pensamos que Dios, ¿cierto?, tiene que bajar y decirnos directamente haga esto, haga aquello, pero en verdad hay herramientas. La providencia de Dios nos muestra circunstancias en donde tenemos que ver que el Señor nos está respondiendo para actuar. Y nosotros entonces tenemos que actuar en ese momento. Es como esa historia que creo que es bien conocida, del que pidió ayuda cuando estaba a punto de morir, ¿cierto? Y Dios le envía, dicen, un avión para salvarlo, estando en una isla sola, le envía un barco para salvarlo, le envía muchas cosas y él dice, no, voy a esperar a que Dios me responda. Y cuando muere, ¿cierto?, se encuentra con el Señor y le dice, bueno, yo te envié todas estas cosas, pero tú dijiste, no, voy a esperar que Dios me responda. Bueno, pero yo te respondí de todas las maneras posibles. Yo usé todos los recursos que estaban a la mano, pero tú no quisiste usarlos. Eso es lo que hizo Pablo. Usó sabiamente esto que él tenía, que era un ciudadano romano. ¿Y qué nos dice, mi hermano, los versículos 26 al 29? Entonces nos dice que al centurión, al oír esto, fue donde el comandante, y el comandante fue donde Pablo, y le preguntó, ¿eres ciudadano romano? Él le preguntó, ¿cierto? Y él le dijo, sí, soy ciudadano romano. Y esta pregunta, ¿cierto?, que él le hizo, al responderle Pablo, ya inmediatamente en él iba a provocar un gran temor. Un gran temor. ¿Por qué? Porque él estaba siendo expuesto a una ilegalidad, algo que iba contrario con lo que el imperio había mandado. Ahora, no es la primera vez que Pablo usa esta herramienta de usar algo que el Señor le había entregado para librarse de una situación de injusticia. En Hechos 16:37 vemos que también Pablo había usado esto cuando nos dice Hechos 16:37, después de azotarlos públicamente sin proceso judicial, ahora nos echan encubiertamente, ¿cierto? Y los confronta diciéndole, ustedes nos azotaron y ahora quieren liberarnos simplemente, pero en verdad, ¿cierto?, ellos se dan cuenta que están siendo expuestos a una injusticia. El creyente no debe confundir, ¿cierto?, la espiritualidad con simplemente ser pasivo, sino que hay momentos en que hablar o actuar es un acto también de fe. Un acto de ir contra lo que es injusto. Y el comandante le pregunta aquí a Pablo si es ciudadano romano. Él le dice sí. Y él le pregunta y le dice, bueno, yo adquirí esta ciudadanía romana con mucho dinero. Ser ciudadano romano no era algo fácil, sino que era un mérito, era algo que tenías que hacer, era algo que podías comprar, pero costaba mucho serlo. Sin embargo, Pablo le dice, pero yo soy de nacimiento. Y ahí sí que queda sorprendido, porque él, siendo de nacimiento, realmente Pablo tenía todas las de ganar en cualquier juicio,
siendo ciudadano romano de nacimiento. Se había involucrado, se había metido, digamos, ¿cierto?, con alguien con la que tenía todas de ganar, que era el apóstol Pablo. Y hermanos, la ciudadanía en el mundo antiguo era muy importante porque las ciudades constituidas formal eran las personas libres y que votaban, eran las personas que eran ciudadanos. Los esclavos no. Entonces, esta persona, por ser ciudadano romano, se consideraba una persona muy importante, de un estatus diferente a los demás. Pero sin embargo, fíjense aquí el contraste. Él quería comprar la ciudadanía, o compró la ciudadanía con dinero, y se creía alguien importante. Sin embargo, Pablo había sido ciudadano de nacimiento. ¿Y saben cómo Pablo veía esa ciudadanía? No la veía como algo muy importante como era en el mundo antiguo, como es lo máximo, así como ser ciudadano de la ciudad más importante del mundo, sino que él simplemente lo veía como un instrumento para extender el mensaje del Evangelio. Incluso una vez habló de la ciudadanía, y ¿saben lo que dijo Pablo? Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué significaba para el primer siglo? Significaba, no me importa tanto la ciudadanía del mundo o la mía que es de romano, sino que lo que más me importa es que yo soy ciudadano del cielo. Sin embargo, el hombre y el mundo se preocupa de la ciudadanía de este mundo. Se preocupa de ser alguien que tiene un estatus importante. Busca comprar ese estatus importante, el éxito, la fama, el reconocimiento, lo busca. Pero como Pablo, nosotros podemos decir, nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es lo más hermoso e importante. O como Efesios 2:19 nos dice, ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos. ¿Cuál es la ciudad que más anhelamos? Es la ciudad del Señor. Es la ciudad celestial. Es cuando el Señor vuelva por nosotros y entonces estemos con Él para siempre. Esa es la ciudadanía que deberíamos anhelar. Finalmente vemos, ¿cierto?, aquí en el verso 29, entonces los que lo iban a someterlo a azote al instante lo soltaron. También el comandante dice, tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo habían atado con cadenas. O sea, ellos temieron, no por cumplir la ley, sino por las consecuencias que le podría traer el haber atado solamente, porque acuérdense que les dije que había una ley que solo con amenazar yo podría ser demandado. El temor nace porque sabían lo que podría pasar. Sabía que habían abusado del poder que ellos tenían y sabían cuáles eran las consecuencias. Y hermanos, eso nos enseña que incluso a veces las leyes humanas, que son limitadas en algunas cosas, pueden servirnos como instrumentos para la extensión del Evangelio. Y por eso Pablo escribe en Romanos 13, verso 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, a lo bueno, y tendrás elogio de ello, pues para ti un ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Dios puede usar a la autoridad civil, o lo que le llamamos nosotros ahora Estado, puede usarlo en situaciones y en sistemas que son imperfectos. Nadie de nosotros podría decir que la ley de Chile es perfecta, principalmente cuando vemos casos hasta ridículos en donde, ¿cierto?, el que sale indemnizado es el ladrón, ¿cierto? Vemos cosas que uno ve en las noticias y se ríe de eso, ¿no? Qué absurdo. Sin embargo, aún en medio de eso, el Señor puede usar las leyes imperfectas en un sistema injusto para llevar a cabo su voluntad. Lo vemos en Pablo. Vemos cómo Pablo es guiado por el Señor en medio de este contexto del Imperio Romano, y nosotros como iglesia vamos a sufrir también ataques, ya sean personales o de iglesia contra nosotros, pero debemos pensar cómo vamos a usar esas herramientas que el Señor nos ha entregado para extender el reino de Dios. Y recordar lo que nos dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor ha vencido la cruz del Calvario, el pecado, la muerte, la maldad, ha vencido toda injusticia, entonces, ¿quién puede contra nosotros? En verdad, nadie, en Cristo Jesús. Nosotros en el Evangelio, en su poder, podemos vencer la oposición, e incluso si nos mataran, venceríamos, porque Cristo ya ha vencido. Cristo ya ha triunfado. La muerte y la resurrección de Cristo es garantía de triunfo para la iglesia, y el Señor algún día volverá a juzgar a este mundo
y a todos nosotros, y vamos a estar con Él para siempre. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque podemos, Señor, presentarnos ante tu presencia y ver que aún en un mundo de injusticia, en un mundo de persecución, de prejuicios, de maldad, aún ahí, Señor, tú respondes, Señor. Tú actúas, tú obras, Señor. Ayúdanos, Señor, como Pablo lo vio y usó todas las cosas que estaban a su mano, no para su propio beneficio, sino para el avance del reino tuyo. Te pedimos que tú nos ayudes a usar, Señor, todas las cosas que nos has entregado en nuestra mano para poder usarlo para el avance de tu reino, tu evangelio. Te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia y rogamos que tú nos guíes y nos direcciones siempre a hacer y vivir tu voluntad. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.